revise su micrófono y vamos a silenciarlo. Veamos, por favor. Licenciado, ¿me escucha? Prende su micrófono. Sí, gracias, Abel. Repito, algunos estudiantes han solicitado permiso por razones de que se han hecho presentes a las instituciones educativas en la cual ellos hicieron su bachillerato y, de acuerdo a la información, se están graduando este día, o al menos están recibiendo su diploma o título. Entonces, algunos compañeros estudiantes no estarán presentes por esa razón. Entonces, vamos a generar nuestra clase. Repito, ya estamos grabando la clase y ustedes tienen un mensaje en el cual, pues, se les informa que estamos grabando la clase. Muy bien, estamos en ciencias políticas, jóvenes. En las ciencias políticas, este día vamos a trabajar ya complementariamente sobre ciertos temas para luego generar otros temas que también entrarán al examen del próximo 21 de marzo. Muy bien, entonces vamos a darle inicio. Solamente quiero tomar en cuenta algunas cosas que ya abordamos solamente para ubicarlos nuevamente. Y de esa manera, entonces, vamos a recordar algunos puntos. Solo ubicarlos en este enfoque. Me van a permitir unos momentos. Bueno, lo último que abordamos, en parte, fue sobre las relaciones de la política. Y de esa manera hablamos de la relación que tiene la política y la economía. Luego hablamos del poder político, cómo condiciona a la economía. Seguidamente, también abordamos las doctrinas políticas y cómo estas doctrinas tienen una realización en los sistemas sociales. Y por último, abordamos el derecho político. Entonces, esto fue la última, o al menos dentro de los últimos puntos que abordamos en la clase anterior. Por lo tanto, quizás un tanto de recordar, ¿verdad? Mejor dicho, recordar algunas cosas. Y la política y la función social del Estado. Decimos que el Estado tiene políticas sociales con una recomposición que manifestó en su desarrollo liberal. Recordemos que el Estado moderno es un Estado liberal, basado en las libertades. Esas libertades económicas, dejar hacer, dejar pasar, es decir, libertad de comercio y libertad de producción. Y también eso es en materia económica, pero en materia política tenemos los derechos civiles, la libertad, el derecho al voto, o sea, al sufragio. Por lo tanto, también ahí tenemos un tipo de liberalismo llamado liberalismo político. En resumen, estudiantes, lo que vamos a entender es que el Estado moderno tiene
dos bases, y es el liberalismo económico y liberalismo político. En síntesis, es un conjunto de libertades individuales que tiene el sujeto para su propia realización, y el Estado como tal también respeta ese tipo de libertades. Entonces el Estado moderno es un Estado constitucional, es un Estado liberal basado en los derechos individuales. Por lo tanto, ahí arranca el Estado, ese Estado moderno, con esas dos versiones, pero comentaba en la clase que este Estado tuvo sus problemas en su desarrollo porque le dio más fuerza a lo económico y descuidó lo social, a pesar de que su configuración filosófica estaba también impregnado de políticas sociales, pero se apartó de las políticas sociales y le dio más fuerza a las políticas económicas. Por lo tanto, el Estado fue provocando una cantidad de problemas, y eso hizo posible pues que el Estado sufriera ciertas reformas que en última instancia fueron reformas en sí mismo. Principalmente les mencionaba la teoría de Keynes, en la cual él hace una reforma al Estado y le inyecta fuerza a las políticas sociales. Entonces hay una reformulación en la política del Estado a través de la teoría de Keynes. Entonces el Estado tiene más fuerza social y económica al mismo tiempo, pero siempre tomando su propia naturaleza, es decir, Estado liberal. Y mencionamos también sobre la sociedad contemporánea que se encuentra politizada en grado sumo. Eso significa que hay una cantidad bastante amplia, fuerte, ¿verdad? Múltiple de relaciones en ese sistema, relaciones sociales, económicas y políticas, relaciones que están también representadas por intereses, y esos intereses hacen que la sociedad se politice, se vuelva muchas veces conflictiva, y esa es la vida política de las sociedades. O sea, toda sociedad tiene una vida política, y parte de eso es los choques muchas veces de intereses, o los acuerdos, los consensos o las negociaciones. Entonces, en resumidas cuentas, ninguna sociedad puede renunciar a la politización. Toda sociedad está politizada porque se cruzan en el seno de la misma una serie de intereses, y eso hace pues dinámica la vida de una sociedad. Ahora bien, pero la sociedad no todas las ocasiones o no todo el tiempo debe estar politizada conflictivamente hablando. Debe de ir regenerando una politización en rutas también diferentes, basadas en qué? En el consenso, en la negociación, en los acuerdos. Entonces las sociedades deben de repolitizarse, es decir, tomar otro rumbo, que puedan haber entendimientos en todos los sectores, juntamente el gobierno y la sociedad como tal. Ese es un punto central que no debemos de perder de vista. Las sociedades entonces deben de repolitizarse y deben de despolarizarse, es decir, deben de tomar una vida un tanto estable y no todo el tiempo vivir en conflicto. Eso lo que hace es provocar un desgaste político, social y económico en un sistema. Los sistemas deben de tomar su descanso, por decirlo así entre comillas, en términos de conflicto. Que la sociedad pues pueda respirar un ambiente democrático, un ambiente, digamos, armonioso, y no todo el tiempo pasar en conflicto, porque lo contrario sería una sociedad muy colapsada, muy estresada políticamente. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir comprendiendo ese punto. Luego mencionamos los problemas políticos fundamentales que trabaja la ciencia política, la libertad y la propiedad. Si tienen alguna pregunta en este repaso breve, pues me lo pueden comentar, ¿verdad? Para poder enfatizar algunas cosas. Si tienen preguntas, alguna duda, para eso estamos, ¿verdad? En la clase, para compartir, y ustedes también
señalar alguna interrogante o aporte, ¿verdad? Si usted ha leído por su lado alguna fuente, lo puede comentar brevemente sobre lo que estamos acá explicando. Entonces, los problemas de la política que tiene también por objeto, ¿verdad?, de estudio, es la libertad y la propiedad. La libertad en sí no es un problema, ni la propiedad en sí es un problema, sino más bien esa libertad y esa propiedad en relación al hombre. El hombre tiene libertad. Recordemos que el sistema liberal, el sistema moderno, aboga por las libertades individuales. O sea, nosotros estamos con un sistema basado en las libertades individuales. No son libertades colectivas. Cada quien tiene derecho una cantidad determinada para ejercer su libertad. Los derechos son individuales. Y, por supuesto, también la propiedad es privada. Lo que sucede es que estos dos conceptos se vuelven objeto problemáticos de la ciencia política en relación al hombre, cuando el hombre abusa de la libertad y cuando la propiedad también tiene una connotación arbitraria o desmedida frente a los derechos que puede tener otra persona, también en tener una determinada propiedad. Por lo tanto, eso se constituye en problema cuando existe concentración de la propiedad, mucha centralización de la propiedad y los demás no tienen. Entonces se constituye un problema. ¿Por qué? Entonces esa concentración y esa centralización. ¿Por qué unos tienen más libertad que otros? Eso podrá ser también en materia económica, en materia social. Entonces, de esa manera vamos a ir comprendiendo que son problemas políticos de la ciencia, llamada así también ciencia política, problemas cuando se relacionan con el hombre, ¿verdad? Pero en sí los conceptos libertad y propiedad, en sí los conceptos, repito, no son problemas, sino en relación al hombre. Cómo el hombre hace uso de la libertad y cómo el hombre hace uso de la propiedad. También la política la abordamos como técnica, como ciencia y filosofía. Como técnica hablamos de procedimientos, de mecanismos, de un contenido que puede asumirse en un instrumento, en este caso un discurso, una encuesta, una entrevista, forman parte de una determinada técnica. Y la ciencia, pues ya sabemos que la ciencia política tiene por objeto, ¿quién? El poder político es el objeto de la ciencia política. Y la filosofía, pues lógicamente, toda ciencia tiene una filosofía determinada en relación a sus principios, en relación a los valores que la ciencia persigue. En este caso, la filosofía política que acompaña a la ciencia, del mismo nombre, significa que hay ciertos principios rectores, principalmente el bienestar de un sistema político, el desarrollo de un sistema político y la transformación, por supuesto, de ese sistema. Claro, la filosofía está basada en cuestiones teleológicas, es decir, en fines a lograr, y cada ciencia en particular pues tiene fines, y la ciencia política no ignora esos fines, la cual es contribuir al desarrollo de los sistemas políticos, principalmente que sean justos, sistemas políticos democráticos, sistemas políticos que permitan una movilidad, que permitan un dinamismo en sí para recrear el mismo sistema político, que tenga entrada y que tenga salida. Todo sistema tiene entrada y tiene salida. De lo contrario, si un sistema se cierra, entonces el sistema político, en este caso que estamos tratando, colapsa. Todo sistema, recordemos, todo sistema es abierto y debe de ser abierto, que tenga entrada y que tenga salida. Principalmente los sistemas sociales, económicos y políticos deben de tener esta naturaleza que se asume inclusive, si ustedes revisan un tanto, que se asume desde la misma naturaleza, desde las mismas ciencias naturales que tienen otros objetos.
el cuerpo humano es un sistema abierto, ¿verdad? Tenemos entrada y tenemos salida. De lo contrario, no podríamos alimentarnos, no podríamos hacer tantas cosas si fuéramos sistemas cerrados. No podríamos reproducirnos en la vida. Bueno, entonces ese es un punto que tocamos así a grosso modo, lo estamos aquí revisando. Muy bien. Permítame un segundo. Vamos a ver. Tenemos como técnica política, lo abordamos, ética política. También abordamos siempre las posturas éticas y políticas desde Platón, Aristóteles, con la diferencia, ¿verdad?, de Maquiavelo. Luego la relación de la economía o de la política y la economía. No sé si ese aspecto lo tienen bien claro. Y por otro lado también hablamos de las doctrinas políticas y derecho político. No sé si sobre estos puntos tienen alguna pregunta en particular para poder enfatizar. ¿Se entiende lo que son las doctrinas políticas? ¿Qué son las doctrinas políticas? ¿Por qué las doctrinas políticas gobiernan el mundo? ¿Por qué las ideas gobiernan el mundo? Es una pregunta. Vamos a entender que las doctrinas políticas son sistemas de pensamiento representados por escuelas. Escuelas que promueven una determinada doctrina política. En este caso, lo que estamos tratando, pero ustedes van a encontrar también escuelas sociológicas, escuelas jurídicas, tendrán doctrinas jurídicas también que estarán representadas por escuelas, ¿verdad? Cuando ustedes estén estudiando otras asignaturas, verán que hay doctrinas jurídicas. El derecho se acompaña también de una doctrina y se acompaña de las disposiciones de la base legal. Entonces, toda resolución, toda sentencia, ya hablando en materia del derecho, se fundamenta doctrinariamente. Es decir, cuáles son los valores o principios que se manifiestan en la sentencia y de esa forma está fundamentándose para luego pasar a la parte meramente jurídica. Hay que fundamentar entonces los escritos jurídicos doctrinariamente hablando. O sea, con los conceptos que son más afines a cierta postura, ¿verdad?, del tema que se está tratando en una sentencia. Por lo tanto, entonces vamos a decir que las doctrinas son escuelas de pensamiento, pero ¿por qué gobiernan el mundo? Porque las doctrinas en sí mismas no tienen una fuerza, sino que las doctrinas deben de, como dicen los politólogos, deben de encarnarse en el mismo sujeto. O sea, el sujeto debe de creer en esas ideas y cuando el sujeto cree en esas ideas, empieza a reproducirlas con otras personas, con nuevas generaciones, y es por eso que las doctrinas, sean religiosas, sean económicas, políticas, etcétera, llegan hasta nuestro tiempo. Y de ahí vamos a ver doctrinas clásicas, ¿verdad?, que tienen mucho tiempo de existencia y que se preservan hoy en día, pero sencillamente porque el hombre cree en esas ideas, el hombre las encarna y las reproduce con otras generaciones. En el caso de la política y economía, pues repito, aquí la lógica que hay que entender es que el sistema de propiedad que está en la base económica es un sistema que debe ser garantizado. Ese sistema de propiedad, independientemente sea esclavista, feudalista, capitalista o socialista, ese sistema de propiedad necesita de la política. ¿Para qué? Para garantizar ese sistema de propiedad. ¿A través de qué necesita la política? A través de tener presencia en el Estado, y ese Estado debe de promover un derecho que proteja esa propiedad, ese sistema de propiedad.
Entonces el derecho de un Estado no puede responder a otro sistema de propiedad en el cual pues está reflejado ese Estado. O sea, es inconcebible que una política estatal esté promoviendo una relación de propiedad socialista cuando realmente la propiedad existente en el presente es una propiedad privada. Entonces, repito, por eso es que la economía debe de estar protegida desde la posición política, y ahí tenemos lo jurídico y lo ideológico también. Por lo tanto, ahí tenemos esa parte, ¿verdad?, conclusiva. La economía como realidad concreta de un sistema, existe una relación de propiedad, y esa relación de propiedad debe de ser protegida, garantizada a través de la política, para ocupar puestos de mando, ocupar el derecho en función de esa propiedad. Muy bien, entonces ese es el pequeño resumen. Estamos ahí trabajando. Vamos a ver el otro punto para ir avanzando. Vamos a ver, me parece que hay una cámara, ¿verdad?, encendida. Bueno, gracias. Veamos, por favor, este otro punto. Bueno, en este trabajo lo que tenemos es, en esta presentación lo que tenemos son algunos conceptos clave sobre la política. Importante. La política es el proceso por el que las comunidades persiguen objetivos colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de reglas, procedimientos e instituciones, con el objetivo de alcanzar soluciones y adoptar decisiones aplicables por la autoridad estatal en sus diferentes niveles políticos administrativos al conjunto de la sociedad. Importante este concepto porque la política acá que estamos estudiando es un proceso, no es en sí la ciencia, no es en sí una teoría, ¿de acuerdo? Sino que la política es un proceso. ¿A dónde se da ese proceso? En las comunidades, en los intereses colectivos, ahí en la colonia, en el barrio, en el pueblo, digamos, o en la ciudad. Bueno, ahí hay un proceso llamado política. Pero ¿cuál es ese proceso o cuál es la naturaleza? Es objetivos colectivos. Abordan los conflictos. Ese abordaje de conflictos se hace en el marco de una estructura de reglas. Es decir, aquí está el conflicto, ahora veamos las reglas para trabajar en ese conflicto. Eso implica que hay procedimientos para ir dándole salida a un conflicto a través de esa estructura de reglas, y también hay instituciones que son aplicables o que tienen competencia para regular o para tratar ese conflicto que se ha dado en la comunidad. Entonces las instituciones también tienen un papel importante. Puede ser un gobierno local, una iglesia, en fin, cualquier institución, ¿verdad?, donde el problema tenga relación funcional, ¿verdad?, con la institución. Entonces ahí tenemos que se adoptan decisiones. En política se adoptan decisiones por la autoridad, en este caso estatal, si ya no estamos refiriendo a un aspecto macro. Y, por supuesto, hay diferentes niveles políticos administrativos al conjunto de la sociedad. O sea, un problema político o una problemática en sí lleva ese proceso de menor a mayor, lleva un proceso gradual donde los niveles son políticos administrativos y con la lógica que permita ir resolviendo o ir regulando ese conflicto
O sea, los niveles políticos administrativos son secuenciales, es decir, van en un orden y no saltándose ciertas etapas de ese proceso. Entonces, eso es en vía para resolver una problemática política. Entonces ven ustedes en este contexto que la política en sí también es señalada como un proceso para resolver ciertos problemas, desde la familia hasta llegar a la comunidad o la sociedad en general. Son procesos, la política, ¿verdad? Y en este contexto también juegan un papel importante las reglas. ¿Cuáles son las reglas que van a jugar en un conflicto de una sociedad? Por ahí tenemos que ordenarnos y también pensar en aspectos generales. O sea, los aspectos generales son más importantes. Los detalles muchas veces son innumerables que pueden aparecer en un proceso, pero no interesa mucho los detalles, sino que interesa más los aspectos generales. ¿Verdad? Que tomando los aspectos generales puedo identificar ya ciertos detalles de prioridad ordenativa. Por otro lado, la política es un fenómeno que se encuentra en y entre todos los grupos, instituciones formales e informales y sociedades, pasando por la vida pública y la privada. Está involucrada en todas las relaciones, instituciones y estructuras que están implicadas en las actividades de producción y reproducción en la vida de las sociedades. Se expresa en todas las actividades de cooperación, negociación y lucha por el uso, producción y distribución de los recursos que esto acarrea. Eso también vamos a tomar en cuenta que es la política. La política, además de ser un proceso, también es un fenómeno que se encuentra en todo el sistema social, en los grupos, instituciones, ya sean formales o informales, en las sociedades. La sociedad tiene una vida pública, pero también existe la vida privada. También ahí se hace presente la política. Las relaciones que tenemos nosotros con las instituciones, con las estructuras. Estamos con una serie de actividades en la producción y la reproducción de la vida. Entonces, ahí está manifestada la política como fenómeno. Cuando usted se relaciona con la universidad, entonces estamos también interaccionando políticamente. Una política académica, una política educativa. La institución tiene sus reglas, los docentes también tienen reglas, los estudiantes tienen reglas y estamos en una interacción, en una reproducción de esa vida política académica, todos los días, constantemente. Por lo tanto, ¿qué puede existir en esa relación? Cooperación. Puede existir negociación, puede existir lucha por el uso y producción de la distribución de los recursos que esto acarrea. Esto, pues, en otras latitudes tendría más cobertura, pero la sociedad puede tener momentos de negociación cuando hay muchos conflictos, de lucha, ¿verdad? Que a veces se dan por la escasez, ¿verdad? De los recursos. Recordemos que la escasez es lo que prevalece en las economías. Las economías tienen escasez, entonces los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Por lo tanto, ahí también puede darse un fenómeno político en la cual pues se necesita la cooperación o la negociación y muchas veces la lucha para alcanzar algunos objetivos. Cuando no hay agua en una comunidad, entonces hay manifestaciones, ¿verdad? En principales carreteras, no hay indemnizaciones, lo prometido no se cumple. Entonces, la política se expresa como un fenómeno en términos de lucha para tener, pues, algún acceso o para ser oídos en algunas instancias o instituciones del Estado. Muy bien, entonces ahí tenemos política como fenómeno, ¿verdad? Y anteriormente discutimos política como proceso. Continuemos con la definición. La política crea y condiciona todos los aspectos de nuestra vida.
y está en el centro del desarrollo de los problemas en la sociedad y de los modos colectivos de su resolución. Por lo tanto, la política trata del poder, trata de las fuerzas que influyen y reflejan su distribución y empleo, trata del efecto de estos sobre el empleo y la distribución de los recursos. Siempre la política como fenómeno entonces condiciona todos los aspectos de nuestra vida. Crea y condiciona todos los aspectos de nuestra vida. ¿En qué sentido? Porque hay un centro de desarrollo de problemas en la sociedad. La sociedad tiene un centro, tanto de situaciones positivas como también de aspectos, ¿verdad?, complicados. Entonces, el hombre trata la manera de ubicar los problemas, de darle solución. Entonces, la forma de resolver los problemas es mediante la política. O sea, crea y condiciona esos problemas. El hombre tiene posición sobre ciertos problemas. Cuando el hombre ya tiene esa posición sobre ciertos problemas, entonces ya está manejando aspectos políticos. Ya llega con un planteamiento, con una salida al problema, pero la otra parte dice, no, nosotros no aceptamos ese planteamiento, sino que traemos otro punto de vista y lo manifiestan. Entonces, ahí tenemos también otra expresión de condición de la política. Entonces, la política está en una actividad de condicionamientos en términos de los problemas que enfrenta la sociedad de manera colectiva y, en última instancia, lo que se va buscando es la resolución de esos conflictos, de esos problemas. Quiero decirles que además de eso, esos problemas no son terminales, esos problemas se cierran, pero nacen nuevos problemas, porque la política la hace el hombre, ¿verdad? La política es parte de la realidad humana. Por lo tanto, los problemas en una sociedad siempre existirán, serán nuevos o posiblemente serán problemas redefinidos, que si no se trabajan con mucha profundidad, los problemas renacen otra vez. Entonces, de esa forma, la política trabaja para resolver los problemas y, de hecho, pues la política también trata del poder, trata de capacidad. Ese es el punto. Y las fuerzas que influyen y reflejan su distribución y empleo. O sea, la política no es política sin capacidad. La política siempre se va a manifestar con cierta capacidad. Y esa capacidad va a influir y va a reflejar, ¿verdad?, su distribución y empleo. O sea, en el sistema social, jóvenes estudiantes, en el sistema social lo que tenemos son acciones políticas. Pero esas acciones políticas gozan de cierta capacidad. Pero las capacidades de esas acciones políticas no son iguales. Una capacidad de una política puede ser mayor que la otra. Ahí vemos nosotros grupos que se manifiestan en el sistema social, pero no tienen una capacidad enorme. Entonces, su capacidad tiene ciertos límites y, por lo tanto, así serán también los efectos. Así será también la transformación. Mientras tanto, habrán grupos que tienen más fuerza, que tienen más capacidad política, entonces estos tienen más trascendencia. Por lo tanto, la política en sí, en términos de condicionamientos, en términos de capacidad, es asimétrica. Es decir, alguien tiene más poder que el otro. Eso es así en todo sistema. Hay grupos que tienen más poder político que otros. Pero eso no implica que no puede haber una acción, una lucha, una resistencia, por ejemplo, a ciertas acciones que se den en el sistema. Aquí pues entonces vamos a comprender que toda la política pues está creando y condicionando los aspectos de nuestra vida. Muchas cosas no las van a comprender de una manera aceptable y otras sí, pero es condicionamiento y es una creación de la política.
En todo sentido, el sistema social tiene cierta vida política. Muchas veces los sistemas sociales no están conformes con ese sistema de vida, políticamente hablando, pero eso es lo que se ha creado y eso es lo que se ha condicionado. ¿Producto de qué? Producto de la acción de los grupos, de los partidos políticos, del gobierno. Entonces, en ese sentido, los sistemas pueden refundamentar, ¿verdad?, su vida política, pero con ciertos tiempos. En el caso de las democracias representativas, lo que vamos a observar es que el pueblo, por ejemplo, castiga a los políticos, castiga a los partidos políticos. ¿Y cómo los castiga el pueblo? Bueno, los castiga a través del sistema de votación, a través del sufragio. El pueblo muchas veces le toca aguantar esas condiciones y esas creaciones de la política, y después el pueblo, al llegar a cierto tiempo, ¿verdad?, donde se le convoca al sufragio, a los procesos electorales, el pueblo dice, bueno, quiero cambiar esta condición, quiero cambiar esta creación política, porque me afecta en el modo colectivo, me afecta como persona, como comunidad. Entonces el pueblo toma decisiones, ¿verdad?, que la misma Constitución y en este caso el mismo Código Electoral le da facultad para sus derechos políticos y deberes políticos también. Entonces el pueblo toma decisiones, ¿verdad?, por condicionarse, ¿verdad?, a una política que muchas veces no le es favorable o los tiempos políticos no son buenos para el pueblo. Entonces el pueblo a través de procesos puede tomar acciones. Ahora bien, con las decisiones del pueblo, eso es bien relativo. Las mayorías muchas veces tienen la razón y a veces las mayorías no tienen la razón. A veces el pueblo mete las extremidades en la historia, las ha metido muchas veces por falta de conocimiento, ¿verdad?, o por falta de cultura política o de desarrollo político. En todo caso, los problemas, esas condiciones que la política da o la creación que la política da, pues permite hacer correctivos desde el pueblo, sea a favor o en contra de algunos procesos. Pasemos al concepto ciencia, otro punto. El concepto ciencia, en términos generales, es construir generalizaciones plausibles a partir de toda una serie desordenada de eventos e información y determinar el grado de precisión de estas generalizaciones. Exigen usar métodos científicos para analizar hechos y comprobar proposiciones generales. En buena medida, la esencia de la ciencia reside en sus métodos de análisis. En resumen, acá, lo que tenemos es que la ciencia, su propósito es crear paradigmas, es crear modelos, y estos modelos permiten generalizaciones, es decir, toman el paradigma para cualquier investigación, porque ya esas generalizaciones han sido verificadas, medibles, y por lo tanto tienen cobertura en cualquier objeto de estudio que pueda tener cabida en ese modelo, en ese paradigma. Entonces, ¿qué tenemos muchas veces en la realidad? ¿Cómo se nos manifiesta la realidad? La realidad se nos manifiesta muchas veces desordenada, de eventos y de la información. Tenemos un vasto elementos de información. Tenemos que una sociedad con múltiples fenómenos y a veces no logramos distinguir por qué este fenómeno se da de esta manera y por qué apareció otro que dice lo contrario. Entonces la realidad se nos presenta a nosotros como caótica, una realidad caótica, una realidad desordenada, pero realmente no es eso así.
sino que la realidad está constituida por una cantidad de fenómenos que tienen lógica toda su articulación. Por lo tanto, la ciencia, en ese aparente desorden, en ese aparente caos, la ciencia trata algunas formas de precisar y de generalizar para llegar a conclusiones científicas, y parte de esas conclusiones científicas son posibles a través de ¿qué? De los métodos científicos. El método científico sirve para analizar hechos, como lo señala acá el apartado, y comprobar proposiciones generales. En buena medida, la esencia de la ciencia reside en sus métodos de análisis. O sea, la ciencia, la clave para hacer ciencia es sencillamente el manejo del método. O sea, el método en la ciencia es vital. Por supuesto, el objeto de la ciencia también es vital, pero una ciencia sin método no tiene sentido. Por lo tanto, ciencia y método son dos elementos íntricamente relacionados o vinculados, y por lo tanto permite el estudio de un objeto. Entonces la ciencia se auxilia del método para precisar generalizaciones y dar aportes, modelos para una realidad que aparentemente está desordenada, está caótica, pero eso no es así. Repito, todos los fenómenos que están en una realidad tienen una lógica interna y correlacional con los demás fenómenos que se presentan. Ese es el punto, ¿verdad?, que tenemos. Y como le mencionaba en cierta clase, hay una pseudo-concreción de la realidad. Muchas veces vemos la realidad caótica, desordenada, pero eso es lo pseudo-concreto, eso es lo que se me presenta inicialmente. Y si me quedo ahí, entonces quedo atrapado en esa pseudo-concreción y en esa observación que simplemente me da ciertas señales, no me lo da todo. Entonces debo de meterme a la esencia del fenómeno, a la esencia de esa realidad, para ver sus múltiples relaciones que tienen el fondo y sacar de ese fondo lo que realmente representa la realidad. Por eso debo de aplicar el método. La definición de ciencia política la tengo principalmente a partir de lo siguiente. El objeto central de la ciencia política está en descubrir y explicar cómo se gobierna una sociedad determinada. No será posible avanzar en esta dirección si no se trascienden las fronteras artificiales entre lo político y lo económico. Vamos a ver este punto acá. No se trasciende, si no se trasciende, acá, entre lo político y lo económico. Si no se trasciende en eso. Entre lo político y lo cultural. No existe un espacio puro de la política, un reino reservado a la política, aunque el dualismo liberal, bajo el predominio de lo económico, así lo haya entendido y propagado. Muy bien, acá tenemos ese punto. Veamos. La política como ciencia está encargada en descubrir y explicar cómo se gobierna una sociedad determinada. Claro está que la política como ciencia no tiene un compadrazgo o no está, digamos, sujeta a un determinado sistema. La política es ciencia, por lo tanto puede estudiar cualquier sistema, puede estudiar cualquier sociedad, cualquier estado, en historia o en el presente. Eso implica que el interés de la política como ciencia es descubrir y explicar cómo se gobierna una sociedad determinada. O sea, cuáles son los fondos políticos, los intereses políticos, la clase política que está en el gobierno, qué naturaleza tiene ese estado,
qué forma tiene ese Estado, cuál es la estructura de ese Estado, cuál es el fin del Estado, cuál es la justificación del Estado. Todos estos elementos entran a ser analizados en la ciencia política. Y por otro lado, la política como ciencia también trasciende entre lo político y lo económico y entre lo político y lo cultural. Es decir, por cuestiones muchas veces metodológicas, lo que se hace es separar lo político y lo económico, y lo político y la cultura. Pero no existe un espacio puro de la política. ¿Por qué no existe un espacio puro? Sencillamente porque estamos metidos en una realidad que es dinámica. Entonces estoy en lo político, pero también estoy en lo económico. Estoy en lo político y en lo social. En lo cultural estoy también en lo político. Entonces, por esa razón, aquí se señala que no existe un espacio puro de la política. Siempre en una relación económica tenemos una relación política. En una situación cultural tenemos una relación política. En lo social tenemos un fondo político. Por eso no podemos decir que la política tiene un espacio puro, porque todo lo político está impregnado de la vida humana en los diferentes intereses. Así como tenemos un hombre económico, tenemos un hombre social, un hombre político, un hombre cultural, un hombre histórico. El hombre tiene múltiples vidas, no solamente alimentarse, no solamente la vida biológica, sino que tiene vida social, tiene vida económica, vida política. Y en esa mezcla, por decirlo de esta manera, entonces la política ahí está. Por esa razón no tiene un espacio puro. Un reino reservado a la política no existe. Sí hemos dicho que la política tiene una parcela de esa realidad total que se llama realidad política. Entonces no existe un espacio puro de la política, un reino reservado a la política, aunque, ¿verdad? Aquí lo señala el dualismo liberal. Vamos a ver si tenemos una idea de ese dualismo liberal. Vamos a ver si existe alguna idea de ese dualismo liberal. Permítame un segundo. Entonces, aquí tenemos ese punto. Vamos a ver si hay algún comentario por qué razón se dice que no existe un espacio puro de la política, un reino reservado a la política, aunque, ahí vamos a detallar, aunque el dualismo liberal, bajo el predominio de lo económico, así lo haya entendido y propagado. ¿Quién es este dualismo liberal? ¿De qué hablamos al inicio de la clase? Hablamos del Estado liberal. Hablamos del siglo XVIII, que es el siglo de la modernidad, cuando aparece un Estado, repito, moderno, un Estado constitucional, un Estado con un poder institucionalizado, ya no es personal como se reflejaba en Edad Media, mediante el rey, monarca. Entonces, el liberalismo es la base del Estado liberal. Es la base. Dijimos que el liberalismo tiene dos caras, ¿verdad? O dos vertientes, o dos bases, o fundamentos. Y es el liberalismo económico y liberalismo político. Ambos liberalismos promueven la libertad del sujeto. Uno en los derechos económicos, la libertad de producir y la libertad de comerciar. Y el otro, los derechos políticos, los derechos de los ciudadanos, los del hombre, el derecho al sufragio y otros. Ahí está en la Declaración de la Revolución Francesa. Esa declaración que habla precisamente de los derechos del hombre en materia política. Entonces, el dualismo ese es. Dualismo 2, ¿verdad? Derechos individuales, tanto en el liberalismo económico y en el liberalismo político. Se quiere dar a entender que
había una separación de estos dos elementos del liberalismo, pero realmente no es así. El liberalismo político con el económico están vinculados, tal como previamente acá también se explica, que no existe un espacio puro para la política. Entonces, podemos decir que a pesar que la doctrina liberal, a pesar que el fundamento filosófico liberal diga que hay una base económica y una base política del liberalismo y que son distintas, realmente pues no hay una separación, sino que están vinculadas, mezcladas entre sí. Muchas veces quiero comentarles que estas separaciones se hacen por cuestiones metodológicas, para poder entender un poco mejor algunos puntos aislados de cada base, pero en resumidas cuentas, todo está relacionado, ¿verdad? Vinculado. No podemos separarlos, ¿verdad? Ya en el ejercicio real, ¿verdad? Que tienen estos fenómenos. Por eso se habla de dualismo. Entonces, en conclusión, no existe un espacio puro para la política. Siempre está vinculado con otros contenidos de la vida, lo social, lo cultural, lo histórico, etc. Pasemos al caso de la teoría. La teoría. Si hay alguna pregunta hasta el momento, pueden hacerla. Vamos a ver si existe alguna pregunta. Si hay alguna cámara ahí habilitada, les suplico que la desconecten para que no dé problemas con las presentaciones, con las diapositivas. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre este aspecto que hemos abordado? Variados aspectos. Entonces, la ciencia política estudia también lo que vendría siendo el Estado. O sea, ese es como su objeto de estudio. Sí, anteriormente, Ariel, la ciencia política se ocupaba del Estado como objeto. Después hay una variación en las formas de Estado, en las estructuras del Estado. El Estado va variando a lo largo de la historia. Ayer, hoy y mañana puede variar el Estado. Entonces, la ciencia política examina el poder, que es un fenómeno que, si bien es cierto, es permanente, en toda la historia es permanente. Lo único que muchas veces la administración de ese poder va cambiando. Entonces la ciencia política le da un giro al objeto de estudio. Estudiaba el Estado antes como objeto, ahora la ciencia política... Cuando usted dice poder, se está refiriendo a política, ¿verdad? Porque política es igual a poder, ¿no? Sí, política como ciencia estudia el poder político, pero también puedo ver política como capacidad, como poder. ¿Ya? Es decir, la política como poder es capacidad. Como poder es capacidad, pero cuando digo política como objeto, es el material que tiene la ciencia política para estudiar sus diferentes manifestaciones o contenidos a lo largo de la historia y del presente. Entonces, repito, la ciencia política tiene por objeto el poder político, no el Estado en sí. Eso no quiere decir, Ariel, que el Estado no es tomado en cuenta. Claro que sí. El Estado es parte también del estudio de la ciencia política, pero ya si le damos rigurosidad al objeto de la ciencia política, vamos a decir que la ciencia política estudia el poder político. Es el objeto, pero recordemos, el objeto llamado poder político tiene un lugar y ese lugar se llama Estado. Por lo tanto, no se ignora el Estado también en esos estudios que hace la ciencia política. Por cuestiones metodológicas se separa, pero el Estado también es parte objetual
de la ciencia política. Es parte, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Y con respecto a la doctrina política, básicamente eso es como una religión, no sé decirlo, ideología. Básicamente es como una ideología, lo que vendría siendo doctrina política. Muy bien, Ariel, las doctrinas políticas en sí son sistemas. Son sistemas. Esos sistemas están basados en principios filosóficos. Están basados en ejes rectores que acompañan conceptos, una visión de la doctrina, propósito de una doctrina. Entonces, la doctrina política en sí es una base filosófica de que podría ser de un partido político. Hay partidos políticos que están fundados en la creencia de una doctrina. Por ejemplo, pongamos el caso de un partido de izquierda y un partido de derecha. La doctrina política que acompaña a un partido de derecha es la doctrina política liberal, clásicamente hablando. Y la doctrina política que acompaña a un partido de izquierda es una doctrina política socialista, que esa doctrina está basada en que en un sistema de pensamientos, en precursores, hay una creencia en esa doctrina, con los principios, con los objetivos, con los postulados de esa doctrina. Entonces, el partido hace de suyo esa doctrina y trabaja en un plan, en un programa, ¿verdad? Que el partido eleva fundándose en esa doctrina. Claro, una doctrina política, Ariel, puede pasar a otro plano, ¿verdad? Y es el plano ideológico. En las ideologías es otro punto, ¿verdad? No es lo mismo una ideología que una doctrina, sino que una doctrina puede trascender a ser defendida por una ideología del mismo orden. O sea, la ideología en este caso liberal, que es aquel sentimiento, aquella representación que se tiene de una realidad en la cual pues se defiende, y eso es parte, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, tenemos un gran aprecio al sistema económico del consumo. ¿Por qué nos gusta el capitalismo? Porque estamos ya en una realidad consumada ideológicamente, que el capitalismo posiblemente, ¿verdad?, sea lo mejor o es lo mejor para algunos, y sobre eso se defiende. Alguien dice, bueno, yo puedo ir de menos a más en este sistema, creo en este sistema porque defiende las libertades económicas y políticas. Eso ya es ideología, pero que tiene un referente doctrinario, ¿verdad?, que es la doctrina liberal. Entonces, el caso ya en el campo ideológico, lo que existe es un romanticismo, ¿verdad? Es un romanticismo, un pasionismo al sistema. Queremos el sistema, así como podemos querer a un familiar o a una persona, pues, sentimentalmente hablando, ¿verdad? Creemos en esa persona, la admiramos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos ahí un referente, ¿verdad?, ideológico. Pero sí es diferencia entre doctrina e ideología. Hay una diferencia, pero están relacionadas, ¿verdad? La doctrina es, repito, son ideas sistémicas, ¿verdad?, basadas en fundamentos filosóficos, que tienen fuerza cuando se cree en ellas, y el hombre, a través de una reproducción generacional, van avanzando esas creencias, se van defendiendo hasta nuestro tiempo.
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Si no hay más preguntas. Bueno, entonces la teoría en sí. Estamos acá, aquí ya lo discutimos. Pasemos a la teoría. En ciencia política, el término teoría puede tener varios significados diferentes. De acuerdo con su significado más básico, teoría hace referencia al pensamiento sobre la política y se opone a su práctica. Teorizar implica, en este caso, hacer generalizaciones sobre la política, estén o no de acuerdo con estrictas reglas científicas. Eso es la teoría. Puede tener varios significados en la ciencia política. Uno de ellos son las generalizaciones que se presentan en un texto, ¿verdad? En un enfoque. Entonces la teoría en sí muchas veces puede ser diferente de la práctica. Algunos dicen, no, esto es teoría y esto es práctica. Y hacen una separación. La teoría, dicen, es una abstracción, es una generalización, por lo tanto no es práctica. Eso es un significado. Teorizar implica, en este caso, hacer generalizaciones sobre la política, estén o no de acuerdo con estrictas reglas científicas. Entonces la política muchas veces puede caer en una teorización y no necesariamente es un carácter científico, esa apreciación que se puede tener de la política. Puede tener pues un significado, pero no necesariamente basado en reglas científicas. Alguien puede hacer política, prácticamente hablando, pero eso está fuera de reglas científicas o no cumple con reglas científicas. Es la política, pues, que una política concreta, cotidiana, una política que no tiene un sistema. Pero otro punto que también quiero aclararles es que, aunque aquí no lo tenemos presente en esta diapositiva, la razón es que la teoría y la práctica no pueden separarse, ¿verdad? La separación es nada más por método, pero tal como lo dijimos en política, que no hay un espacio puro para ella, tampoco la teoría no tiene un espacio puro, ni tampoco la práctica tiene un espacio puro, sino que el hombre, a través de esa relación que tiene con la realidad, está ejercitando política, pero al mismo tiempo está haciendo sus propias abstracciones, sus propias generalizaciones de su hacer político, a su manera, pero está dándole nombre a ciertas prácticas políticas. Entonces ahí tiene ya una visión abstracta de lo que es en sí la política. Ahí recuerden ustedes algo que hablamos hace días, que fue sobre lo concreto, lo abstracto concreto. Lo concreto, este nivel, ¿verdad? Este nivel, lo que vamos a apreciar ahí es que tenemos una referencia. Lo concreto es la realidad como tal. Es la acción, son los múltiples fenómenos que se dan en los cuales estamos instalados, pero logramos llevarnos ciertas generalizaciones de eso concreto y ahí estoy ya en lo abstracto. Estoy con la capacidad ya de representar ese concreto mediante ¿qué? Mediante los conceptos, mediante categorías. Y después, como consecuencia de eso abstracto, puedo regresar a lo concreto, pero no es este mismo concreto, sino que es un concreto ya refinado o reelaborado
o un concreto, ¿verdad? Con una versión última de aquel primer concreto que se me presentó. O sea, ya puedo reproducir esto concreto mediante ciertas explicaciones científicas. Muy bien, entonces ese es el punto que quería señalar, de que no existe un divorcio entre teoría y práctica. Y a veces manejamos despreciativamente cuando señalamos lo que es la teoría. No, este trabajo es teórico. No, es teórico ya con el debido nivel de comprensión, es porque tiene una relación con la práctica. Lo que puede suceder a veces cuando hacemos esa alusión despreciativa, este trabajo es teórico, es sencillamente decir un trabajo reciclado o un trabajo descriptivo o un trabajo que simplemente ha tomado que las características anteriores simplemente y se ha trasladado a un nuevo campo, ¿verdad? Y ustedes como estudiantes saben perfectamente que las técnicas que se dan ahora a través de los sistemas, a través de la computadora, pues el estudiante muchas veces lo que hace es copiar un texto. Tiene un trabajo, dice, bueno, este trabajo me parece, está excelente, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Será un trabajo teórico? No, es un trabajo, ¿verdad?, reciclado, un trabajo que va en una nueva presentación, pero en resumidas cuentas, ahí no hay ningún aporte. Sí, repito, estas técnicas de copiar y pegar tienen lógica en ciertos momentos. O sea, el asunto es no abusar, ¿verdad?, de copiar y pegar. Porque si estoy con la Constitución y necesito todo el artículo, ¿verdad?, porque es importante mencionarlo en mi trabajo, entonces puedo copiarlo y pegarlo, ¿verdad? No hay ningún problema ahí, porque en resumidas cuentas lo pego, es lo mismo que digitarlo completamente. Entonces lo que estoy diciendo es cómo manejar racionalmente las técnicas en su debida forma, no de manera manipulada o instrumental, porque de lo contrario no estoy produciendo conocimiento. Entonces todas las cosas tienen límites. Todas las cosas tienen límites. Entonces, por esa razón, hay que ponderar hasta dónde puedo hacer esto, dónde no lo puedo hacer. La ciencia política cuantitativa. La ciencia política cuantitativa se hace con números. Se ocupa principalmente de fenómenos que pueden variar en grados o cantidades mensurables o cuantificables, como el número de votos emitidos en una elección legislativa o el porcentaje de personas que expresan diversas opiniones en una encuesta de opinión pública. Esa es la ciencia política cuantitativa. Ustedes revisan constantemente los medios de comunicación, las universidades, los periódicos, emiten resultados de un balance de gobierno, la aprobación o desaprobación del gobierno, cuánto sacó de nota el gobierno en una encuesta, tomando en cuenta varios sectores. Eso es parte de datos que la ciencia política puede hacer uso de ellos. No es que el periódico, oigan bien, no es que el periódico sea, que el periódico nos esté dando esos datos que ya son científicos, no. Esos datos no son científicos. Los datos que emite una encuesta no son científicos. Son científicos en la medida los vamos a someter a un proceso categorial y conceptual desde una ciencia en la cual me estoy ocupando. Entonces ahí se hacen las valoraciones respectivas si ese dato es valioso científicamente hablando. Y le doy el carácter científico a partir de un procesamiento interpretativo apegado a la ciencia. Pero el dato no es científico. El dato que me está dando una información, el dato me está dando un resultado, ¿verdad? Una cantidad. Eso es lo que me está dando el dato.
Pero me voy a dar cuenta si es científico o no es científico ese dato a partir del trabajo que haré desde la ciencia. Por lo tanto, no solo porque lo dijo X persona, X, Y, Z, muchas veces decimos, ¿verdad? Es que entrevistamos a don Julano y tiene esto y lo otro, por eso es científico. No. El carácter científico se asume desde los criterios que le va a dar el investigador. ¿A partir de qué? Del trabajo que está haciendo con la ciencia respectiva, ¿verdad? Así será, tendrá connotación científica. Muchas veces nos confundimos en eso, que creemos que un problema de investigación ya tiene una solución porque lo dijo Julano de tal, ¿verdad? Y por eso ya está resuelto el problema. No, no es así. Bueno, la ciencia política cualitativa describe y analiza detalladamente cuestiones como el funcionamiento de las instituciones del gobierno, la organización de los partidos y grupos de interés, o los discursos públicos sobre los problemas que afronta un país. Esa es la ciencia política cualitativa. Lo cuantitativo señala cantidad o dato, y lo cualitativo señala entonces aspectos de fondo, ¿verdad? Aspectos de funcionamiento. ¿De quiénes? De las instituciones. El problema que quiero señalar acá es que muchas veces nos quedamos solamente con los datos cuantitativos. Solo con los datos cuantitativos y no con datos cualitativos. Decimos, tantos fallecidos en el mes tal. Ahí hay una cantidad. Ese es el dato. La pobreza tiene este porcentaje en El Salvador. La deuda externa tiene esta cantidad. Ese es lo cuantitativo. Pero lo cualitativo significa que hay detrás del dato. ¿Cómo funciona ese dato? ¿Por qué tenemos ese dato? Ese es lo cualitativo. Entonces, como una nota, ¿verdad?, de un examen. El estudiante saca 5, por ejemplo. Sacó 5, bueno, 5, con 5 se reprueba un examen. Entonces, pero ese es el dato. El profesor puede decir, bueno, tantos pasaron, tantos se quedaron. Ese es un dato cuantitativo. Bueno, pero ¿por qué se quedó la mayoría en este examen? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Será problema de método? ¿Será problema de asistencia a clases? ¿Será problema de que el profesor no se da a entender? ¿Será que el estudiante está distraído? ¿O el estudiante deja la computadora por ahí, ¿verdad?, trabajando y se aísla? ¿Qué estará pasando entonces? Eso ya implica lo cualitativo. Lo cualitativo, es decir, se trasciende. Se va a investigar por qué tenemos ese dato así. Pero el pragmatismo, oigan bien, el pragmatismo en los sistemas sociales, económicos y políticos se queda nada más a la luz de los datos cuantitativos. Bueno, ¿cuántos muertos hubieron en el mes X? 300. 300 muertos. Y ahí simplemente es un dato. Ahora no, ¿verdad? Va bajando los homicidios. De 300 pasaron a 100, de 100 pasan a 90, de 90 pasan a 40, y por último alguien puede decir, bueno, hoy no hubo ningún homicidio. Todo eso es cuantitativo, pero ya si se trasciende, se examinan las bases, las condiciones, por qué tenemos un dato alarmante o por qué tenemos un dato casi reducido. ¿Me explico? Entonces, así es lo cuantitativo y también lo cualitativo respectivamente. Entonces, la ciencia política cualitativa hace descripciones, señala, porque la gente
no vota? ¿Por qué hay un alto abstencionismo? ¿Por qué la gente no cree en el sistema político? ¿Por qué la gente se expresa mal de los políticos? Ya esos son niveles cualitativos. Son niveles cualitativos. Inclusive los aspectos peyorativos que la gente habla de los políticos, ustedes saben cómo califican los diputados, ¿verdad? En historia y en el presente, con algunos nombres bastante fuertes, inclusive de animales. Pero ¿cuál es la razón cualitativa de esa expresión? Bueno, hay alguna situación ahí de daño, ¿verdad? Social, de resentimiento social, de incredulidad a los políticos. Es parte de lo cualitativo. Lo más importante no solamente es quedarse con el dato, con el número, sino trascender. Trascender. Porque solo así se pueden resolver o minimizar o regular o conducir los problemas de un país. ¿Cuáles son las fuentes del conflicto político? El poder. Quien controla el Estado, es decir, un conflicto por el poder. El poder en sí es una fuente del conflicto. Porque todos quieren llegar ahí. Algunos la comparan a veces con la fruta, el poder. Allí en el pueblo dicen, bueno, todos quieren la guayaba, ¿verdad? Es decir, todos quieren el poder, quieren expresar. Entonces eso es parte, ¿verdad?, de el conflicto. Los partidos, los grupos, los empresarios, todos quieren llegar al poder. Entonces el poder es una fuente de conflicto. No es que el poder en sí sea el conflicto. El poder es poder. ¿El conflicto dónde se da? El conflicto se da en las prácticas, en las acciones, en la lucha, en la contienda. Allí se da el conflicto. Pero el poder es fuente. Es decir, ¿por qué? Porque como se mira el poder, entonces el poder genera ese conflicto de, digamos, de llegar a él. Y por supuesto, cuando hay procesos ya electorales, inclusive en los Estados Unidos, Donald Trump dijo, a mí me hicieron un fraude, ¿verdad?, en la elección. Y todavía lo sostiene en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generó un conflicto a tal grado pues que llegaron a tomarse hasta el Capitolio, ¿verdad?, con una manifestación que se dio en ese contexto. Llegaron a sentarse pues hasta en el propio escritorio, ¿verdad?, de la presidencia del Capitolio. Ahora hay una cantidad de procesados por ese problema. Los recursos es otra fuente de conflicto. Los recursos constituyen otra fuente de lucha política. Los recursos naturales como la tierra, el petróleo y el agua han provocado conflictos de diversa gravedad, desde una disputa legislativa hasta una lucha armada. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, entre Estados Unidos, en el Medio Oriente, en la OTAN, Rusia, también con Ucrania, una lucha armada por disputas, ¿verdad?, que pueden estar asociadas a recursos. Recordemos que Ucrania pues tiene mucha riqueza también. Tienen recursos naturales, son exportadores, ¿verdad?, de ciertos granos especiales para el caso de la alimentación. Eso entonces no deja de provocar conflictos. Inclusive están muy temerosos Estados Unidos y los mismos ucranianos de ciertos laboratorios científicos que tienen los ucranianos que pueden caer en manos de los rusos. Entonces, esas investigaciones científicas que tienen que ver con aspectos biológicos están preocupados por el hecho pues, de que
puede existir algún problema tipo pandemia, ¿verdad? Tipo corona. Ahora, el otro punto es que también en países subdesarrollados, por decirlo de esta manera, la lucha política a veces es por la tierra, el petróleo. El caso salvadoreño, particularmente, aquí la fuente de conflicto ha sido la tierra. ¿Verdad? Un país pequeño, un país que ha quedado inclusive más recortado con el caso de los exbolsones. Entonces la tierra ha sido una fuente de conflicto para las luchas políticas, para las luchas armadas, desde la fundación del Estado con Anastasio Aquino, luego pasando por Farabundo Martí y luego con la década de los años 80 también, con algunas injusticias de los grupos económicos y llamados oligárquicos, ¿verdad?, que controlaban la tierra. Entonces, los recursos son fuentes de conflicto, al igual que el poder. Otras características sociodemográficas son fuentes del conflicto político. Ahí tenemos las características sociodemográficas y culturales. No tienen por qué necesariamente convertirse en identidades, pero cuando lo hacen, suelen influir en el comportamiento político de quienes lo sustentan y pueden llegar a constituir una fuente de conflicto político. Las características sociodemográficas, inclusive con estos corredores que se han dado humanitarios entre Ucrania y Rusia, hay algunas quejas, ¿verdad?, de características, ¿verdad?, sociodemográficas. Parece ser que algunas personas, ¿verdad?, de color no les han dado mucha facilidad para que puedan salir, ¿verdad?, de el peligro, ¿verdad?, en este conflicto. Entonces, eso se da, ¿verdad?, en algunos países que también puede generar fuentes de conflicto. En el caso, ¿verdad?, del Medio Oriente, de Afganistán, Irak y otros, ¿verdad?, que las características sociodemográficas o étnicas han provocado conflictos muy serios, ¿verdad?, debido pues a conflictos tribales, ¿verdad?, que configuran estas comunidades que no se reconocen o que quieren conquista también, ¿verdad?, de tierras para fundar su Estado. En el caso del Estado Islámico, si ustedes habrán escuchado ese término, en el Medio Oriente, la promoción de este Estado Islámico ha sido muy cruel en materia de derechos humanos y también así los han combatido, ¿verdad?, los países occidentales, debido pues a una lucha, ¿verdad?, sociodemográfica que ellos pues tienen en su percepción mental de cómo debe ser un Estado Islámico. Al igual pues que los talibanes, ¿verdad?, en Afganistán, si no me equivoco, que llegaron al gobierno actualmente y que han hecho muchas modificaciones, ¿verdad? Imagínense que en los negocios de venta de ropa, pues todas las presentaciones ustedes revisan, ¿verdad?, que usualmente una prenda de vestir, un pantalón, una camisa, la ubican pues en maniquí. Pues los talibanes lo que hacen es quitarle la cabeza a todos los maniquí, ¿verdad?, y los dejan sin cabeza. Es parte, ¿verdad?, de la percepción mental de ellos, ¿verdad?, porque tienen su propia ideología, religiosa inclusive. De manera general, vamos a decir entonces que, pasando a otro concepto, el poder, en su sentido más general, el poder es la capacidad de producir resultados. Ese es el poder, la capacidad de producir resultados. Producir significa causar u ocasionar, eso significa producir. Los resultados son acciones o productos. El poder es, pues, la capacidad de causar acciones o producir resultados. En una sociedad siempre hay manifestación del poder. Usted dice, bueno, voy a visitar a esta persona porque
tengo este problema y él me puede ayudar, me puede resolver la dificultad que presento. Pero si aquella persona solamente fue palabrerillo, ¿verdad? Le dijo un montón de cosas y nunca le resolvió. ¿Tendrá poder esa persona? No. Porque el poder es producir resultados. Es producir, digamos, acciones o productos. Entonces, muchas veces, la persona puede inclusive ostentar algún poder, pero realmente no es la persona autónomamente para producir un resultado, sino que depende de otros poderes, depende de otras instancias. Significa que esa persona puede tener ahí una representación, pero no tiene poder, aunque esté ocupando el cargo, sino que está dependiendo de otros intereses o está dependiendo de un libreto o de una indicación para decirle si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Eso es parte del poder. Entonces, cuando una persona le resuelve, es porque tiene poder. Imagínense un empleo, y esto es muy general, ¿verdad? Es muy común. La persona desempleada busca apoyo en algunas instancias, en algunos funcionarios, empresarios, y le dice, quiero trabajar, quiero que me dé la oportunidad para trabajar. La persona le dice, sí, vamos a dar la oportunidad, ¿verdad? Y así lo tiene, ¿verdad? Un buen rato. ¿Qué pasó? No hay poder. Porque no fue capaz de un resultado. Ese resultado o fue incapaz por no tener autonomía o puede deberse a otras motivaciones. Sencillamente lo que estoy diciendo acá es que el poder significa resultados. Si no hay resultados, no hay poder. Porque poder es capacidad. Hay personas que rápidamente le están resolviendo un problema. ¿Tienen poder? ¿Tienen capacidad? Si no, pues simplemente es un ocupante de algún cargo, pero no tiene decisión propia. Veamos el poder político. El poder político es la capacidad de producir resultados mediante el control del Estado o ejerciendo influencia sobre él, sobre el Estado y sus instituciones. Ese es el poder político. Miren, el poder político no es representación de alguien. No es el presidente, no es el funcionario tal, sino que el poder político en sí tiene su propia capacidad, tiene su propia naturaleza institucional. Lo que sucede es que ese poder político es administrado. Se tiene un control y ese control es la maquinaria, ¿verdad?, que hace mover el poder político. El poder político ahí está. Con toda su capacidad, lo que se necesita es ser administrado. ¿Cómo se administra, bien o mal? Eso ya califica definitivamente la naturaleza del poder político. Podemos decir es bueno o es malo, pero no por sí en cuanto a la esencia del poder político, sino más bien en la forma de cómo se administra el poder político. O sea, el poder político ni es bueno ni es malo. Ninguna estructura, digamos, del aparato de Estado ni es bueno ni es malo. Lo que sucede es, cuando se califica de esa manera, bueno o malo, va a depender de la administración que se le esté dando a una X, Y o Z estructura del Estado, al poder político mismo. Así de sencillo. ¿Verdad? Por lo tanto, el poder simplemente camina, ¿verdad? ¿A partir de qué dirección se le está dando? Segundo punto, la supremacía implica la capacidad de determinar o controlar resultados políticos, en especial cuando se da de forma regular o continuada la supremacía. La supremacía, perdón, es el máximo grado de poder político. El poder político del Estado es supremo. Quiere decir que no está sujeto a ningún otro tipo de poder. No está sujeto. El poder político es supremo.
no está sujeto al poder económico, ni está sujeto al poder social en este caso. O sea, vamos a explicar esto con una delicadeza. La supremacía del poder político es que goza de autonomía. Estamos hablando del poder político del Estado. El poder político del Estado no debe sujetarse a una comunidad internacional, sino que es autónomo, con el mismo valor que tiene otro Estado. Por lo tanto, lo que implica esto es que él puede generar resultados especiales, regulares, continuadas, de acuerdo a un entender, ¿verdad?, de su sistema nacional. Pero un Estado soberano, con su propio poder, se iguala a un Estado, ¿verdad?, de la comunidad internacional. Eso es la versión, ¿verdad?, teorética, es la versión clásica, doctrinaria. Pero sabemos que en la práctica, como lo hemos discutido, estos estados soberanos, en la práctica, en el hecho mismo de la relación internacional, han dejado de ser soberanos. ¿Por qué? Porque hay una intromisión de potencias mundiales, de organismos mundiales en las decisiones internas de cada estado. Por lo tanto, ahí hay una crisis de la soberanía del Estado. Y por eso hablamos de estados postsoberanos. Un estado postsoberano es una realidad no mejorada del Estado soberano, sino que es una crisis del racionalismo que tiene el Estado moderno. O sea, la posmodernidad es una crisis, ¿verdad?, que nos está conduciendo al irracionalismo. Pasemos al siguiente. Definimos la influencia como la capacidad para producir resultados indirectos o parcialmente. Por consiguiente, influencia política significa la capacidad de influir en las decisiones, acciones o conductas del gobierno sin controlarlas totalmente. Eso es, en sí, la influencia. La influencia política todo el tiempo ha existido en los estados, en América Latina, en el mundo. ¿Quiénes ejercen influencia política en el poder? Se llaman grupos de presión. Grupos de presión. Estos grupos de presión orbitan sobre el Estado, circulan sobre el Estado. Estos grupos pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser culturales, puede ser la sociedad civil, que están presionando al gobierno, al Estado. Entonces la influencia es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. El Estado no influencia a nadie, el Estado ordena, el Estado dirige, tiene capacidad, pero la influencia política es de abajo hacia arriba, o sea, cómo influir en las decisiones del gobierno, desde afuera, ¿verdad? Eso es la influencia. Por lo tanto, en la historia de algunos estados latinoamericanos, los grupos de presión no están sentados ahí en el Parlamento, no están ocupando una silla en la Asamblea, pero están gobernando desde otro lugar. Entonces, los que están sentados, ¿verdad?, se sienten influenciados por estos grupos y toman decisiones a favor de estos grupos. Eso es la influencia política. La influencia política siempre, repito, tiene una realidad existencial, a veces en mayor grado, a veces en menor grado. Claro, un gobierno, un Estado no debe de sentirse presionado cumpliendo exigencias de estos grupos. Simplemente hacer lo que hay que hacer de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los tratados internacionales. Ahora, si los grupos no tienen conformidad con decisiones de gobierno, posiblemente el gobierno también esté torcido, ¿verdad?, en algunas decisiones, entonces los grupos se activan para corregir
esos niveles. Todo eso, repito, sirve también de contrapeso en algunos momentos, pero la existencia de grupos de presión siempre se da. Hay grupos de presión que son legales y hay grupos de presión que no son legales. Es decir, hay grupos de presión que están representados en instituciones financieras, empresariales, y hay grupos de presión que no se conocen en un sistema político, ¿verdad? Muy bien. Sobre política y poder. La política y el poder son conceptos interdependientes que afectan a la libertad de los individuos. Cuando Actusius, es un pensador, definía la política como el arte de unir a los hombres entre sí para establecer vida social común, cultivarla y conservarla, estaba hablando implícitamente del poder y de la libertad de unos y otros en la medida que se forma parte de la comunidad política, se ejerce en un contexto de relaciones de poder. Esta apreciación implica que en una sociedad siempre lo social, que es lo común en una sociedad, se conserva, se manifiesta a través de relaciones de libertad. Esa libertad debe tener límites. Cada libertad tiene una capacidad de poder, pero el poder debe ser rotativo, no debe ser absoluto, sino que debe tener permeabilidad, debe de cubrirles a todos con ciertas limitaciones o delimitaciones, mejor dicho, para que no exista un abuso. Entonces el poder democrático es un poder rotativo, contrapesado, ¿verdad? Con algunas leyes, todas las leyes, entonces entran a jugar un papel importante para que ese poder tenga límites que ejerce el ciudadano. El ciudadano también tiene un poder, pero tiene un poder, ¿verdad?, con límites. Entonces la política y el poder bien ubicados, manejados correctamente, pues no existe ninguna complicación en tal ejercicio. En resumen, así podemos entender el poder de dos maneras. El poder entendido como dominio sobre otros, el poder entendido como la acción colectiva para alcanzar objetivos. El primero establece una relación inversa o contraria entre la libertad de A y la libertad de B. El segundo establece una relación directa o confluyente entre la libertad de A y la libertad de B. El primero implica interferencia con dominación, el segundo supone también interferencia, pero sin dominación. Entonces, política y poder deben de gozar de un contrapeso. Muchas veces el poder es mandar y que el otro obedezca sin mayor discusión. Eso es dominación. Algo que no debe de prevalecer en la actualidad, sino más bien tener presente que se requiere, ¿verdad?, contrapesos. Esto se da mucho en los casos a veces cotidianos, en la familia, ¿verdad?, la relación cónyuge. Las nuevas tendencias es que, bueno, en la historia latinoamericana, el machismo ha sido una realidad. Ha habido una conquista de las mujeres en relación a la igualdad. Y eso es muy importante, porque existe una libertad de uno y la libertad del otro en una interdependencia, sin abusar uno y sin abusar el otro, ¿verdad? Eso es parte de la convivencia en una sociedad. Y así vamos a ver otros ejemplos para que ustedes ya a nivel personal pueden establecerlo en esta relación de A hacia B de una manera colectiva o de una manera, ¿verdad?, de interferencia, pero sin dominación. Bueno, jóvenes, esta es la explicación. Me van a permitir la asistencia en este momento. Vamos a tomar la asistencia.
Bien. Bueno, hemos concluido la clase. Nos veremos en la siguiente. Vamos a hablar sobre el método en la siguiente clase. Vamos a trabajar ampliamente la próxima semana también en ciencias políticas. Mañana tenemos, por supuesto, la siguiente clase que es sociología. Entonces, eso es todo por hoy. Nos veremos en la siguiente. Pasen buenas tardes. Buenas Feliz tardes, tarde. bendiciones. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde, Lic.